Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Cambronero Vargas. A continuación les presentaré un pequeño explicación sobre un proyecto que nos tocó realizar en la materia de sociología laboral en salud sobre los impactos de la pandemia por COVID-19 en la cotidianidad de personas adultas y sus consecuencias en la pospandemia 2020-2023. La pandemia por COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la vida cotidiana de las personas de todas las edades. En Costa Rica, las medidas de aislamiento social tomadas en marzo de 2020 obligaron a las personas a modificar la forma en que se relacionan, divierten, estudian y trabajan. Es por esto que este trabajo analiza datos y testimonios que resaltan los cambios en las rutinas diarias de personas adultas, examinando las consecuencias duraderas y cómo podrían influir en la pospandemia. La metodología emplea un enfoque multidisciplinario que combina revisión literaria, análisis de datos y respuestas de encuestas por medio de Google Forms, con el propósito de capturar una visión integral de los efectos de la pandemia para comprender los impactos de la pandemia en las actividades diarias, relaciones y convivencias de personas mayores de 18 años entre el 2020 y 2023 y cómo estas alteraciones perduran en la pospandemia. Mediante un marco conceptual, podemos decir que en el contexto de la pandemia por COVID-19, conceptos sociológicos cobran nueva relevancia. La sociedad afronta desafíos y cambios en su dinámica, mientras la salud refleja su conexión con factores económicos y culturales, imaginarios, sociales, influyen en la adopción de medidas preventivas y los eventos corpóreos como el distanciamiento social y el uso de mascarillas alteran la percepción individual y las interacciones. Por otro lado, la fenomenología adquiere relevancia al explorar cómo la pandemia impacta la conciencia y la rutina. La pandemia redefine el mundo de la vida, alterando nuestra realidad cotidiana y la forma en que trabajamos, interactuamos y nos relacionamos. La participación social se adapta a nuevas formas, la medicalización de la vida se intensifica, centrando más la atención en la salud y adoptando medidas en las actividades diarias. Los roles de género y el trabajo reproductivo revelan su importancia en el hogar y en la comunidad. El enfoque metodológico funciona elementos cualitativos y cuantitativos para comprender efectos de la pandemia por COVID-19 en la cotidianidad y la pospandemia. Mediante el enfoque cualitativo se obtuvo las percepciones, experiencias y vivencias de los encuestados de manera directa y contextualizada, mientras que con el enfoque cuantitativo se adquirió datos numéricos que respaldarán y ampliarán las conclusiones cualitativas, proporcionando una visión más amplia y generalizada de lo que se quería estudiar. La estrategia de recolección de datos fue estructurada, definimos la población mayores de 18 años utilizando un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que exploran actividades diarias, cambios por la pandemia y percepción post-pandemia. La muestra se seleccionó aleatoria y estratificadamente con 50 cuestionarios aplicados a diversas edades, manteniendo estándares éticos y de privacidad. Esto aseguró datos relevantes y representativos para cumplir los objetivos de la investigación. En la metodología que se usó fue la categoría, el perfil demográfico, por medio de preguntas en años cumplidos, el sexo, mujer o hombre, edades entre los 18 y 73, siendo mayor la cantidad de personas encuestadas en edad entre 34 a 43 años, y la mayoría de los encuestados fueron mujeres. Las actividades cotidianas. Antes y después de la pandemia hubo cambios en las actividades cotidianas como ver películas, escuchar música, usar medios digitales, comunicarse en línea y practicar deportes. Tras la pandemia se ha incrementado el consumo de películas y música, el uso de medios digitales, la comunicación en línea y la práctica de actividades físicas aumentó un poco. La convivencia antes y después de la pandemia se observaron cambios en las interacciones sociales, tales como visitar a familiares y amigos en restaurantes, participar en eventos y actividades culturales y mantener conversaciones cara a cara en el hogar. Y tras la pandemia se disminuyó un poco las diferentes interacciones sociales fuera del hogar y se notó un aumento de la frecuencia de interacciones dentro del hogar. Las secuelas pospandemia. Durante la pandemia, las rutinas diarias experimentaron cambios en actividades y frecuencias. Tras la pandemia hubo recuperación de actividades interrumpidas. Después de la pandemia hubo nuevas actividades realizadas que antes no se practicaban. Durante la pandemia hubo cambios en la rutina con ajustes en compras, educación y socialización por medidas preventivas, modalidades virtuales. Tras la pandemia, retomar actividades varios según precauciones y adopción de ejercicios, redes sociales y educación en línea, fomentando hábitos saludables de interacción tecnológica con posibles implicaciones futuras. A continuación vamos a presentar
algunos gráficos que es con los resultados obtenidos del perfil demográfico. Aquí podemos ver los rangos de edades, la cantidad de personas que contestaron. Podemos ver que la mayoría de preguntas en rango de edades fue de los 34 a los 43 años y la mayoría fue mujeres. Aquí podemos ver también que el perfil demográfico fueron 7 masculinos y 43 femeninos. Totales y porcentajes de frecuencia, categoría de actividades cotidianas antes de la pandemia. Aquí podemos ver cómo se muestra dividido en cada uno de los ítems. Lo mismo que aquí, podemos ver cómo se distribuyó las actividades cotidianas posteriores a la pandemia. Aquí cómo fue la convivencia antes de la pandemia. Y aquí cómo fue la convivencia posterior a la pandemia. Los resultados obtenidos por las consecuencias por pandemia fueron que las respuestas de 50 encuestados reflejan cambios en la rutina diaria, incluyendo ajustes en compras, educación, interacción social, ejercicios y trabajos. Medidas preventivas como el distanciamiento y el uso de mascarillas influyeron en la vida cotidiana junto a la adopción de modalidades virtuales. La incertidumbre y el estrés relacionados con la pandemia también se mencionaron, lo que podría tener implicaciones en cómo las personas se relacionan en el futuro. Además, indican una mezcla de experiencias a retomar, actividades interrumpidas como ejercicios, salidas sociales y visitas familiares. Algunos lograron retomar con la misma frecuencia, otros gradualmente influidos por precauciones y medios al contagio, miedo al contagio. Por último, muchos después de la pandemia han adoptado nuevas actividades como ejercicios, uso de redes sociales, educación en línea y mayor enfoque en la salud y el tiempo en la familia. La pandemia ha impulsado cambios en la rutina diaria, promoviendo hábitos más saludables y mayor interacción tecnológica, lo que podría influir en la forma en que las personas abordan las actividades post-pandemia. Las conclusiones. Se exploró cómo la pandemia transformó rutinas diarias de adultos, destacando la adaptación en cambios en convivencia y frecuencias de acciones, resaltando resiliencia ante los desafíos. Se evidenció cambios notables en hábitos como el uso de las redes sociales, ejercicio y educación en línea, resaltando la adaptación tecnológica y atención a la salud como tendencias claves, reflejando la capacidad de la sociedad para responder a desafíos cambiantes. La revisión del marco conceptual resalta la importancia de conceptos sociológicos en la comprensión de los impactos de la pandemia. La combinación de enfoques metodológicos ha generado un análisis profundo y respaldado por datos, brindando una visión completa de las transformaciones experimentadas. Y las experiencias de aprendizaje resaltan la adaptación social, el rol crucial de la tecnología y la utilidad de conceptos sociológicos en el análisis de la pandemia. Muchas gracias. Espero que puedan entender un poco sobre lo que se trata este proyecto. Buenas tardes.